como digo, para dar un poco carpetazo de cierre ya a esta unidad 3 de lengua, vamos a ver vamos a estudiar dentro de la unidad uno de los puntos más importantes, que es precisamente el inicio, la presentación, la introducción de lo que va a ser, digamos, algo ya muy importante a lo largo de todo el curso de lengua, que es la sintaxis, el análisis sintáctico. ¿Vale? Bueno, voy al tema 2. Y dentro del tema 2 pues teoría y recursos, que esto ya lo vimos y tal, y me voy al tercer apartado, tercera carpeta, la de lengua. ¿Vale? Hay otro contenido que es de esta carpeta de lengua. Los dos contenidos que entrarían es el que vamos a hablar ahora, el sintagma nominal, proposicional, adjetival, y un poco hablando primero de la introducción a la sintaxis, como digo, y luego el primer bloque también que dice palabras patrimoniales, cultismos, dobletes y prestas, ¿vale? Si luego tenemos es decir, si nos da el tiempo, lo menciono brevemente, pero no es algo, eso de las palabras patrimoniales, cultismos, dobletes y préstamos, que en el caso de que no nos diera tiempo y tuvierais que ver por vosotros, es algo asequible, ¿no? Y en realidad habla del léxico, ¿no? Como hay muchas palabras que son las patrimoniales que vienen del latín, otras que son préstamos, otras que crea la propia lengua, como vimos en la unidad uno con los procesos de derivación, etcétera. Bueno, pues poco hablando de eso. Bueno, nos vamos a centrar ya, como digo, en ese sintagma nominal, proposicional, etcétera. Vuelvo a bajar como siempre, aquí, a la teoría, y nos vamos al segundo apartado. Bueno, ¿qué es esto de la sintaxis que a partir de ahora vamos a estudiar, a trabajar con ello, pero que realmente, ¿no? Pues cuando algún se pregunta, pero bueno, ¿y la sintaxis qué es? ¿Qué es esto del análisis sintáctico, ¿no? Y entonces, pues lógicamente lo que se suele decir, pues bueno, esto es cuando se pone una frase y se pone unas cajitas y me dicen esto es el sujeto, esto es tal. Bueno, realmente la sintaxis es una disciplina, una parte de la lingüística o de la lengua, que lo que se ocupa es de estudiar, de hablar de la estructura de la frase, es decir, en qué orden aparecen las distintas expresiones o palabras que forman una frase, que va primero, que va después. Y visto eso, ¿cuál es el propósito, la función, el papel que cada uno de esos elementos que están ordenados de una manera concreta en la frase tiene? Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué están ahí? Bueno, pues ese está para indicar la persona que lleva a cabo la acción, entonces el sujeto. Este está para indicar la acción que me describe la frase, entonces es el predicado, y así, ¿vale? Esa es la sintaxis. Estructura de la frase, cómo se colocan las piezas que la componen y para qué sirve cada una de esas piezas, ¿no? Bien, eso es lo que nos va a ocupar, como les digo, bastante tiempo a partir de ahora, ¿no? Claro, esto no es de un día para otro todo, es decir, porque lleva su proceso, hay que ir viendo una serie de contenidos previamente para poder ir estudiando y comprendiendo y trabajando todo esto de la sintaxis. Vamos a empezar no por una frase directamente, eso ya será en otro momento, después de Navidad, sino que lo que vamos a empezar es a estudiar y a analizar esos componentes básicos de la sintaxis, es decir, en qué elementos se divide una frase desde el punto de vista de la sintaxis. Pues esta frase voy a analizarla. Pues en esta frase tenemos los siguientes elementos. Este. ¿Vale? Pues a esos elementos básicos, a esa especie de ladrillos con el cual construimos la frase y analizamos la frase sintácticamente, como digo, viendo para qué sirve cada una de esas expresiones, qué función tiene dentro de la frase, de acuerdo a lo que nos describan, de acuerdo a su significado, etcétera. Bueno, pues esos elementos básicos, esas expresiones básicas se les denomina sintaxis, así, tal cual. Son entonces, por lo tanto, esos sintagmas, como decía, como los ladrillos, los bloques, que ayudan a formar, que constituye una oración, una frase. ¿Vale? Evidentemente, el sintagma, estas expresiones, bueno, voy poniendo un ejemplo para que se entienda mejor, que no lo analicemos ni nada. Fijaos, si yo tengo la siguiente frase,
la que dice Juan estudió ingeniería. ¿Vale? Bueno, pues esto es una frase, Juan estudió ingeniería. Claro, con el análisis sintáctico, lo que se pretenderá será que yo te pongo algo así y te digo, pues venga, ahora analízalo sintácticamente, es decir, dime cuál es la estructura, el orden en el que van los diferentes elementos y qué función tienen, para qué sirven esos elementos. Entonces tú me dirás, bueno, pues por un lado, primero aparece Juan, que Juan diré que es un sintagma nominal que va como sujeto, es decir, quien lleva a cabo la acción, en este caso quien estudió. Luego le sigue al sujeto esto de aquí que va en una caja grande, que es lo que llamaría el predicado, donde estudió es la palabra importante, el núcleo. E ingeniería es un sustantivo, me dice algo de estudiar, me da más información acerca de la acción, no solo que estudio, sino que estudio ingeniería. Bueno, pues veremos en su momento que es un complemento que llamaremos complemento directo. Y ese sintagma nominal sujeto, ese predicado, y dentro de ese predicado el nombre, el sustantivo, el complemento directo, eso serían sintagmas, esos serían los bloques, los ladrillos, a partir de la cual se ha creado la frase. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué vamos a estudiar nosotros? Concretamente, lo que tenemos para el próximo, para el examen del lunes y tal, vamos a estudiar tres tipos de sintagmas, es decir, tres clases de esos ladrillos que conforman una oración. Y vamos a estudiarlos y a analizarlos por separado, de forma aislada, fuera de una frase. Ya llegará el momento, como digo, pues una vez que avancemos, que ya iniciamos concretamente la unidad 4, ya llegará el momento, como digo, en el que estudiaremos esos sintagmas que a partir de hoy vamos a ver aislados, por separado, todos juntos formando una frase como la del ejemplo. ¿Vale? Entonces, por eso digo que poco a poco vamos a ir adentrándonos en esto de la sintaxis. Bueno, pues, como digo, eso sería dándose una definición general de sintaxis. Esos ladrillos, esas expresiones, esas unidades en las que se podría dividir una frase, ¿no? Hay diferentes clases de sintaxis, diferentes clases de expresiones que, desde el punto de vista de la sintaxis, te ayudan a formar la frase. ¿De qué dependen esas categorías? Sí, os doy cuenta que he dicho palabra importante, el núcleo. Cada uno de esos sintagmas, cada una de esas expresiones, que puede ser una o varias palabras, por cierto, pero cada una de esas expresiones tiene lo que se denomina el núcleo. El núcleo es la palabra en torno al cual gira ese sintagma, es la palabra importante del sintagma. Y si hay más palabras dentro de esa unidad sintáctica, dentro de esa expresión, dentro de ese sintagma, todas dependerán de esa palabra importante, de ese núcleo. Como si yo sé cuando una palabra es un núcleo o no. Hombre, si el sintagma es una sola palabra, es indudable que es el núcleo. Pero cuando hay más, para determinar cuáles de las palabras que se me presentan en esa expresión es el núcleo, lo único que tengo que hacer es seleccionar una de ellas, es decir, digo, elegir una de ellas, designar una de ellas que yo creo, yo pienso que es el núcleo, y para confirmar, para probar o para no, que es o no el núcleo, retiro esa palabra que yo, insisto, considero que es el núcleo, y si al retirar esa palabra que yo considero que es la importante, lo que me queda no tiene mucho sentido, queda cojo, queda suelto. Entonces, esa palabra que he retirado es, como digo, el núcleo, es la palabra importante. Volviendo un poco al ejemplo, imaginad que en lugar de coger la frase entera, yo solo cogiera la parte del predicado. Eso es un sintagma, ya lo veré. Bueno, el núcleo, ya lo hemos comentado, se estudió. Pero si yo eliminara estudió y solo me quedara ingeniería, e incluso dentro de la frase Juan, ingeniería, no tendría ningún sentido, me faltaría la pieza fundamental para que tuviera sentido. Es decir, estudió, que es el que he retirado, es el núcleo en este caso del predicado. ¿Vale? Dependiendo de qué tipo de palabra, dependiendo de la categoría gramatical del núcleo, el sintagma recibirá un nombre u otro. Aquí, como vamos a ver primero el sintagma nominal, es porque el núcleo es un sustantivo.
Luego veremos el sintagma adjetival porque el núcleo es un adjetivo. Y por último, veremos el sintagma preposicional, que es curiosamente el único de los sintagmas, de los 5 tipos de sintagma que vamos a ver en total, tres eh, hoy para el tema 2 y ya más adelante otros dos, pues es el único, insisto, de todos los sintagmas que no lleva núcleo, que no tiene un núcleo, y se reconoce de otra manera, que ahora veremos cuando llegue. Tanto sintagma, y según sea ese tipo de palabra, según sea la categoría gramatical del núcleo, determina el nombre del sintagma. ¿Vale? Todo esto, lógicamente, bueno, que hoy es el primer día que hablamos de esto, quizá para algunos de vosotros, pues si ya os suena algo, ¿no? Porque, bueno, por los ejercicios de entrega del aula virtual y tal, pero bueno, que es normal que hoy un poco esté uno así con cierta confusión. Poco a poco esto va eh, asentándose, ¿no? En la cabeza de cada uno y va teniendo cada vez más sentido. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver cada sintagma, vamos a ver cuál es la estructura que podamos encontrar dentro de cada uno de esos sintagmas. Vamos a hacer ejemplos para que veáis cómo se os va a pedir que lo analicéis. Pues bueno, si habéis hecho ya el ejercicio obligatorio lo tendréis un poquito más claro. Y una vez que veamos esos tres sintagmas, esos tres tipos de sintagmas, pues practicaremos un poco, ¿vale? Bueno, el primero, lo que decía, el nominal, es de los más comunes, ¿no? Quizá los que más se van a repetir van a ser el nominal y, ese ya en la unidad 3 el sintagma verbal, que llamaremos predicto. Bueno, pues el sintagma nominal, como decía, es esta expresión, esta unidad sintáctica, cuyo núcleo, cuya palabra importante es un sustantivo. O una palabra que equivalga a un sustantivo, por ejemplo, un pronombre. Fijaos, ahí tenéis dentro del esquema ese, dice yo. Yo, y solamente esa palabra, sería un sintagma nominal. Lógicamente, como solo hay esa palabra, yo sería el núcleo. Pero en este caso es un pronombre, pero cuenta como sintagma nominal, porque al fin y al cabo los pronombres pues son elementos, entidades, que sustituyen, reemplazan a un nombre. Y lo reemplazan con las mismas funciones, mismos significados, etc. Por lo tanto, un sintagma nominal o un sustantivo, como digo, o alguna palabra equivalente, por ejemplo, un pronombre. Siempre hay un núcleo, así sea la única palabra del sintagma nominal. Pero delante del núcleo, delante de ese sustantivo que es el núcleo, y detrás, sí pueden venir otros elementos, como aparece en los otros ejemplos. Todo lo que venga delante de ese sustantivo que es el núcleo, lo vamos a llamar determinante. Lo de la, uno, este, esa, el que sea. Siempre se llamará, lo denominaremos determinante. La, noche oscura, el, hijo mayor. Y todo lo que vaya detrás del núcleo, dando más información, ampliando un poco la información sobre ese núcleo, sobre ese sustantivo, es lo que se llamará, que pone ICN, que es complemento del nombre. El complemento del nombre tiene como tres formas diferentes, puede aparecer de tres maneras diferentes. Una, como aparece aquí en los ejemplos, y es que sea un adjetivo, es decir, un sintagma adjetival, que funcione como, que actúe como, que su propósito sea complemento del nombre, decirme algo más del nombre. Puede ser también que ese eh, complemento del nombre, esa expresión o eso que va detrás del sustantivo, núcleo del sintagma, sea un sintagma preposicional, es decir, ahora lo veremos con un ejemplo también, una preposición más otro sustantivo. Y hay una tercera opción, que es la menos común, que es cuando de complemento del nombre, cuando detrás de ese núcleo hay otro sustantivo. Y nos encontraríamos el sustantivo que forma el núcleo y detrás otro sustantivo. Cuando esto ocurre, cuando esa expresión o palabra que va detrás del núcleo es otro sustantivo, entonces hablamos de aposición. En lugar de complemento del nombre, aposición. Vamos a poner un ejemplo de cada uno y ya recordamos y vemos cómo es ese análisis, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar este de la noche oscura.
Bueno, vamos a quitar esto, quiero retirar solamente. Aquí está. Vale, hemos dicho la noche oscura, ¿no? Bueno, pues tal cual aparece aquí, tal cual aparecía en el ejercicio obligatorio, si lo habéis hecho, es como se os va a presentar también la semana que viene en la prueba, ¿no? Los sintagmas aislados. En este caso, la noche oscura. Bueno, lo primero que haremos siempre cuando estemos analizando estos sintagmas aislados es hacer como un cuadro o una caja, como queráis decirle, grande, que englobe toda la expresión y diremos que es un sintagma, ¿vale? En lo de la abreviatura, si ponéis SNTG o SIN o ponéis sintagma entero, ahí no me importa, me da igual, quiero decir que me da igual lo que utilicéis, siempre y cuando quede claro que si queréis decir sintagma nominal, yo entiendo sintagma nominal, lo que escribáis o lo que pongáis, ¿vale? Bueno, la noche oscura. Llega el momento que yo tengo que decidir cuál puede ser el núcleo. No sé, pues, podría ser noche. Prueba para confirmarlo. Retiro noche y me queda la oscura. Pero la oscura me falta información, no tengo un sentido completo. No sé de qué me están hablando. Por lo tanto, efectivamente, noche sería el núcleo. Con lo cual, yo ya sé que es un sintagma nominal, ¿vale? Siempre hay que empezar así. Caja grande, núcleo y luego ya lo que quede. En este caso nos queda delante la, y hemos dicho que todo lo que vaya delante del sustantivo del núcleo debe ser un determinante, lo llamamos así, y lo que hay detrás será un complemento del nombre. En este caso, ese complemento del nombre es oscura, es un adjetivo, y por lo tanto, al ser un adjetivo, es núcleo, palabra importante de otro sintagma, que es el sintagma adjetival. Entonces yo tengo que indicar, como veis, complemento del nombre, sintagma adjetival y oscura el núcleo. Esto quiere decir, hay muchos compañeros que le crean como una, entre comillas, un trauma, porque hay este sintagma general, en este caso uno nominal, puede ser adjetivo, pero luego dentro de ese grande, dentro de ese general, hay otros. Y esos otros, por ejemplo, pues en este caso es un sintagma adjetival. Y no hay ningún problema, no es nada, no debe resultar nada raro, sino que es como esto que he explicado en algunas clases y de repente la grabación, si lo habéis visto en la grabación de otros cursos, aparece de la matrioshka, ¿no? Las muñecas rusas, que hay una muñeca grande, entonces tú giras la parte de arriba, hasta la cintura, y dentro aparece otra muñeca más pequeña. Y giras igual, ¿no? La parte superior de esa muñeca más pequeña y dentro hay otra. Y así, hay una, o cada muñeca está dentro de la anterior, de la más grande. Pues algo ocurre también así con los sintagmas. Hay un sintagma general, que es el sintagma, en este caso un sintagma nominal, pero dentro puede haber lo que sea. E incluso, fijaos hasta dónde llega, dentro de un sintagma nominal, perdón, dentro de un sintagma que estaría dentro de otro más grande, puede haber. Es decir, imaginaos que oscura tuviera más elementos y alguno de esos otros elementos fuera un sintagma. Pues entonces sería un sintagma dentro del sintagma adjetival que a su vez está dentro del sintagma. ¿Vale? Bueno, tampoco hay que enredar tanto, pero al menos que sepáis que sí, que hay uno general y luego dentro lo que toque. Eso sí, siempre que haya un sintagma, sea del tipo que sea el grande, sea uno dentro de ese grande, da igual, siempre hay que analizar, siempre tenemos que comentar, analizar, detallar los elementos que componen ese sintagma. Como aquí hemos dicho un completo del nombre, un sintagma adjetival, pero hay que decir qué es lo que hay dentro. Como dentro solo está oscura, solo el núcleo, pues núcleo. Nada. ¿Vale? Vamos con otro. Y Javi, Sí, sí, si fuese en vez de un adjetivo un sustantivo, sería un complemento del nombre y ya está. pondríamos complemento del nombre, podríamos poner lo que ocurre, que ahora después vamos a ver un Sí. ejemplo, cuando ocurre ese caso que me estás diciendo, Javi, en lugar de el complemento del nombre cambia de denominación y se le llama aposición, ¿vale? Ah, vale, Pero vale. podría Lo ser, que habías podría dicho ser antes. sintagma nominal. Ahora vamos a ver un ejemplo también de eso, ¿vale? Son o el Vale, adjetivo o el sintagma preposicional o, en el caso de que fuera un sustantivo, lo llamaríamos aposición. vale. O,
Bueno, por ejemplo, este de aquí, una jornada de trabajo, ¿no? Bueno, pues primero empiezo como siempre, el caja grande y un sintagma. El mismo procedimiento, designo una palabra que yo creo que es el núcleo, compruebo, en este caso, pues jornada sería, ¿no? Y por lo tanto es un sintagma nominal, porque el núcleo es un sustantivo, un nombre. Delante, como siempre que hay algo delante del núcleo del sintagma nominal, un determinante, y detrás, como siempre que haya algo detrás, un complemento del nombre. En este caso, es otra alternativa. Ya no es un adjetivo, sino que, como veis, de, que es una preposición, da entrada a un sintagma preposicional. Este, como lo vamos a ver luego un poquito mejor explicado, pues ya lo vamos a comentar. Por ahora, ir viendo que los sintagmas preposicionales siempre se analizan, lo que hay dentro de ese sintagma siempre se analiza de la misma manera. La preposición, que veréis que llamaremos enlace, y el enlace siempre va seguido de otro sintagma nominal que se llama término, ¿vale? Esto de enlace término, esto de enlace sintagma nominal término, lo vamos a repetir un montón, ¿vale? Y lo que hemos dicho, siempre que hay un sintagma nominal hay que analizar lo que hay dentro. Vale, hemos hecho el preposicional y lo que hay dentro. Pero ahora, trabajo es otro sintagma, por lo tanto, yo igual lo analizo. Lo único que puedo analizar, el único detalle que puedo decir de lo que hay dentro de ese sintagma es que trabajo es el núcleo. Y ya tendríamos analizado el sintagma. Y el último caso, este que he comentado ahora con Javi, de la posición, voy a poner por aquí. Bueno, vamos a borrar el primero, el de la noche oscura, para que no tenéis por aquí. Bueno, pues otra forma de sintagma puede ser el siguiente. La viuda Josef. Bueno, pues sigo el mismo procedimiento. O sería un sintagma. eh, para las comprobaciones, etcétera. Y veo que viuda es el núcleo, que por lo tanto es un sintagma nominal, que la al ir delante siempre es el determinante y que Josefa es el complemento del nombre. Pero es un poco diferente. ¿Por qué? Porque Josefa es otro sustantivo, en este caso un nombre propio. Entonces yo tengo viuda, que es el núcleo, sustantivo, y Josefa, que es otro núcleo, perdón, otro sustantivo. Bueno, pues cuando al núcleo le acompaña otro nombre, hemos dicho que ese nombre o ese complemento ya no es complemento del nombre, sino aposición. Sería un sintagma nominal, pero como digo, al ser un sustantivo, claro, que va detrás del otro, detrás del núcleo, que también es un sustantivo, le llamamos aposición. La vida, pues eso. E igual, es un sintagma nominal, analizamos lo que hay dentro, lo único que hay dentro de lo que se puede decir algo Josefa, por lo tanto, el núcleo. ¿Vale? Así serían los sintagmas nominales. ¿Vale? Bueno, Va- vamos a seguir para que no dé tiempo. Sí. El siguiente sintagma es el sintagma adjetival. Aplica lo mismo que para el nominal, solo que la palabra importante, el núcleo, la que si quito esa expresión pierde sentido, es un adjetivo. ¿Vale? Igual, puede ser que ese sintagma sea una sola palabra, como por ejemplo rápida, o puede que sea a partir del núcleo, además del núcleo, algo que vaya adelante y algo que vaya detrás. Una expresión o palabra que vaya adelante o una expresión o palabra que vaya detrás. En el caso de que ese adjetivo, ese núcleo de sintagma adjetival lleve algo delante, ese algo delante siempre será un cuantificador, como bastante, como tan, como perdón, como suficiente. Es decir, una partícula o una especie de palabra y tal, que de alguna manera tiene un leve significado, un leve sentido de cantidad, e insisto, va delante del adjetivo. Y si hay algo detrás, la única posibilidad de expresión, de la expresión que va detrás del adjetivo,
como núcleo del sintagma adjetival, como palabra importante del sintagma adjetival, detrás solo puede llevar un sintagma preposicional. Es la única posibilidad. No hay como el sintagma nominal que hay como tres opciones, no. Si hay algo detrás, una expresión, un complemento del adjetivo, que es como lo llamaremos, detrás del núcleo del sintagma adjetival, este siempre va a ser un sintagma preposicional. No va a haber otra posibilidad. No de que sea otro nombre, que sea otro adjetivo, no. ¿Hay algo detrás del núcleo del adjetivo? Sintagma preposicional. Vamos a ver ese que dice tan lleno de esperanza. Por aquí. Entonces, pues igual a mí me ponen para analizar ese sintagma. Tan lleno de esperanza. Bueno, pues yo hago lo mismo que venimos haciendo, es decir, primero en la caja general, en sintagma grande, pues igual yo veo y tal, y realmente la única posibilidad es lleno. Compruebo, efectivamente es así, indico que lleno es el núcleo, y como es un adjetivo, pues será un sintagma adjetival, porque su núcleo, su palabra importante es un adjetivo. Como me han explicado, lo que va delante del adjetivo, si tiene algo, será un cuantificador. En este caso están, pues cuantificador. Y si hay algo detrás, ese algo detrás siempre será el complemento del adjetivo que se presentará en la forma de un sintagma preposicional y no hay otra posibilidad. Si el adjetivo lleva una expresión detrás, esa expresión siempre será sintagma preposicional. Y lo analizamos como hemos visto arriba, que se va a analizar siempre un sintagma preposicional. La preposición, el enlace, seguido de un sintagma nominal que llamamos término, e igual, analizamos lo que hay dentro de ese sintagma. Como solo hay esperanza, pues solo puedo decir que es un no. Y ya tendríamos analizado el sintagma adjetival. O, por ejemplo, otro, se me ha ido ahora el ejemplo. Ok, ahora. Listo para la carrera, ¿vale? Bueno, pues igual, todo lo marco así, ¿ok? Es un sintagma, indago y el núcleo es listo, que es un adjetivo, por lo tanto, sintagma adjetival. Delante no hay nada, pero detrás sí. Además es un sintagma preposicional, pues ya sabes, siempre igual, lo marco todo como complemento del adjetivo, sintagma preposicional, que se compone de la preposición a la que, como veis, llamamos enlace y de un sintagma nominal que llamamos término. Siempre es igual. Analizo ese sintagma nominal. Es un determinado. ¿Vale? Como veis, digamos que una vez que se empieza y se practica y tal, es como hay unos patrones muy parecidos. Así sea un sintagma preposicional, adjetival, etcétera. Y es cuestión un poco pues de ir encajándolo, de ir viéndolo de esa manera. ¿Vale? Entonces, siempre delante Y vamos a ver el del último. adjetivo tiene... No, no, puede ir también un determinante, ¿no? Delante del adjetivo. No, no, Javi. Delante del adjetivo siempre, si encuentras algo, siempre tiene que ser un cuantificador. El tan, el bastante, el muy, lo que sea. Pero siempre delante del adjetivo va a ser un cuantificador, como digo. ¿Vale? El determinante es solo Ah, delante del sustantivo. ¿Ok? vale. Vale. Vale, pues vamos a ver el último, que es el sintagma preposicional, que ya lo hemos venido anunciando, pero bueno. Bueno, el sintagma preposicional, a diferencia de todos los demás sintagmas, no tiene un núcleo, es el único que no tiene un núcleo, el único que no tiene una palabra importante que yo identifique, que yo retire, etcétera. No. Claro, entonces dice, bueno, entonces ¿cómo lo identifico yo? ¿Cómo sé que esa expresión que me estás poniendo es un sintagma preposicional? Porque la primera palabra siempre será una preposición. Ante, bajo, cabe, con, contra, etcétera. Cuando yo vea que ese sintagma empieza por una preposición, ya sé directamente que es un sintagma preposición, ¿vale?
Entonces, lo que yo recomiendo ya a partir de ahora es que estos sintagmas aislados que habéis analizado, que estamos analizando, es lo primero de todo, marcarlo y ver cuál es la primera palabra. Si la primera palabra es una preposición, pues ya está, no sigo buscando nada, es sintagma preposicional. Si no es una preposición, pues ya será o sustantivo, o es decir, o sintagma nominal o adjetival. ¿Vale? En la teoría, ahí os dicen que el sintagma preposicional se compone de la preposición, como digo, la que va al principio del sintagma, al principio de la expresión, y detrás puede venir un sustantivo, puede venir un verbo, puede venir... No, olvidaos de eso. Para nosotros, el sintagma preposicional, la única versión posible, siempre va a ser la preposición seguida de un sintagma nominal. No vamos a meternos en más historias que si, por ejemplo, como se dice en azul, que es un adjetivo, o hasta aquí, que es un adverbio. O... Nosotros, siempre que aparezca un sintagma preposicional, no tenés duda de que va a ser la preposición seguida de un sintagma nominal. Siempre va a ser así. No nos vamos a mover nunca de ese esquema. ¿Vale? Bueno, ya hemos visto la estructura, pero bueno, no obstante, vamos a volver a verlo, ¿no? En la casa azul, por ejemplo, ¿no? Vale, pues yo, todo ello es un sintagma, el grande, ¿no? Siguiendo un poco, si seguía esta un poco recomendación que os he dado, miraría la primera palabra del sintagma. En, pues es una preposición. No sigo pensando, no sigo buscando más. Si la primera palabra es una preposición, pues sintagma preposicional. ¿Ok? Y ahora vamos a analizarlo según esa estructura, según ese orden, entre comillas, que hemos estado viendo, en el que primero la preposición siempre será el enlace y que ese enlace, esa preposición, siempre irá seguido de un sintagma nominal al que llamaremos término, ¿vale? Al ser un sintagma nominal, pues lógicamente el núcleo será un sustantivo, que en este caso solo puede ser casa, pero resulta que casa no va solo, tiene más elementos delante y detrás. Pues continúo analizando, como hemos visto que hemos hecho, con los sintagmas nominales. Es decir, lo que haya delante del núcleo, del sustantivo, que es el núcleo, será determinante, y lo que haya detrás será un complemento del nombre. En este caso, de las tres posibles versiones, de las tres posibles formas en las que se presenta un complemento del nombre, tenemos azul, que es un adjetivo. Por lo tanto, será un sintagma adjetival, complemento del nombre, sintagma adjetival. Y lo único de lo que se puede decir de sintagma adjetival, de lo que está dentro, es que es, pues eso, el núcleo. No hay. Y tendríamos analizado un sintagma preposicional. Mira, va a ser muy común, y así lo vamos a ver en lo que vamos a ir trabajando ahora en un ratito, aquí para ir practicando más, es que los sintagmas preposicionales van a aparecer mucho dentro de otros sintagmas, como hemos ido viendo en los ejemplos anteriores, ¿vale? Van a aparecer en estos ejercicios que hagamos, pues como este, ¿no? De forma aislada, como el sintagma entre comillas grande, pero dentro de otros sintagmas, es decir, dentro de un nominal y de un adjetival, van a aparecer también, ¿vale? Así que, bueno, no sé si hay algún comentario, duda, pregunta. No, Ok, pues vamos entonces vamos a quedarnos aquí en la pizarra, porque, bueno, aquí acabaría, ¿no? Lo que es la parte de teoría de los sintagmas y demás, ¿vale? Ya continuaría y continuaremos un momento en la unidad 3. Bueno, pues vamos entonces tenemos todavía un cuarto de hora hasta inglés. Vamos a practicar. Eh, ya digo, si habéis hecho, yo diría que sí, aunque no lo he revisado todavía, lo que es el ejercicio obligatorio, bueno, perdón, el ejercicio obligatorio, no, el ejercicio voluntario, si lo habéis hecho, de lengua, del apartado de lengua, os proponía esto, ¿no? Propone una serie de sintagmas, analizar. Bueno, pues vamos un poco a partir de ahí, ¿vale? Vamos a hacer, pues no sé, de tiempo, 3, 4 hasta las 10:30 que pasemos a inglés, ¿vale? Y si no pasamos un poquito, no pasa.
Bueno, pues el primero que os propongo, lo colocamos y tal, lo analizáis, me decís y lo corregimos, ¿vale? El primero que os propongo yo sería el siguiente. Unos jugadores para este equipo, ¿vale? Pues ahí está, ¿vale? Pues tiene que ser uno de los tres que hemos visto y analizamos lo que hay. ¿Ok? ¿Lo tenéis ya por ahí? Un poquito más de tiempo. Sí, Ok. Vamos a ver entonces cómo quedaría esto. Bueno, lo primero, el general, ¿no? El grande, que cubre todo, es un sintagma, claro está. Pero ¿de qué tipo es el sintagma? nominal. Es nominal. La primera palabra no es una preposición, tiene que ser o nominal o adjetival. Sí, Aquí, si nominal, hacemos las nominal. comprobaciones, el núcleo claramente es jugadores. Por lo tanto, es un sintagma nominal, efectivamente. En este caso tenemos delante y detrás, es decir, cosas o palabras delante y detrás. Delante tenemos unos y al ser un sintagma nominal, determinante. Ya sabéis que no hay otra posibilidad. Y detrás, para este equipo, bueno, en principio es Complemento, un, ¿no? Del nombre, ¿no? es un complemento del nombre, efectivamente, que en esta ocasión se presenta como un sintagma preposicional, porque la primera palabra de ese complemento, de ese sintagma, es para. Entonces eso quiere decir que ahora para y un sintagma nominal, es decir, todo junto para este equipo, un sintagma preposicional como complemento del nombre. Pues analizo el sintagma preposicional, como hemos visto que hay que hacerlo siempre, de la misma manera. Primero la preposición que llamamos enlace, lo que le sigue, todo lo que le sigue es un sintagma nominal que llamamos término, y ahora analizo lo que hay dentro. Dentro tengo equipo, que es el núcleo, porque es un sintagma nominal, claro está, y este que va adelante, pues siguiendo lo que me han explicado de los sintagmas nominales, lo que vaya adelante es determinante. Y ya lo tenemos. Aquí, eso es lo que habría que hacer como análisis. ¿Vale? Ah, Venga, vamos con otro.
sin validez legal. A ver cómo es. Ok, lo vemos, a ver cómo queda este sintagma. Bueno, como todo esto está, ya sabéis, se graba como siempre, pues luego lo podéis recuperar si queréis. Si queréis volver a hacerlo o hay algo que no quedó claro. Bueno, pues igual, el grande, sin validez legal, que en este caso, si yo miro, si empiezo haciéndose de mirar la primera palabra, resulta que es sin. Por Preposicional. tanto, es efectivamente un sintagma preposicional. Pues paso a analizarlo. Sin el enlace, todo lo que queda detrás, en este caso validez legal, el sintagma nominal que llamamos término. Como sintagma nominal, el núcleo tiene que ser validez, que es el sustantivo, y legal será un complemento del nombre, en este caso un sintagma adjetival, que legal es un adjetivo, y lo único que podré decir, porque solo está legal, es que es el núcleo. Y tendré analizado ya ese sintagma preposicional. Bien, vamos a hacer uno más y pasamos a otra cosa. A ver, eh, 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 a ver, está aquí. Perdón. Bueno, voy a borrarlo. Y este último que vamos a hacer por ahora sería desalojados por la policía municipal.
Ok, damos este último de esta tanda, pues igual. Siempre lo mismo, todo esto es un sintagma. Veo que la primera palabra no es una preposición, con lo cual no puede ser sintagma preposicional, pero yo creo que el único que puede ser núcleo ahí es desalojados, y lo compruebo Casual. exactamente. Hago la comprobación, veo que sí, y como dice Iván, como es un adjetivo, pues solo puede ser un sintagma adjetival. Vale. En el que llevo algo detrás, llevo una expresión detrás por la policía municipal. Y hemos dicho siempre que haya una expresión que le siga al núcleo del adjetivo, es decir, un complemento del adjetivo, este va a ser siempre un sintagma preposicional. Lo analizo. Por el enlace, la policía municipal, uy, me salió muy grande. El sintagma nominal término, la policía, que es el sustantivo, es el núcleo, la es el determinante, y bueno, lo voy a poner arriba porque si no se me va a quedar muy pequeño abajo debajo de municipal. Municipal, que sería el complemento del nombre, sintagma adjetival, ¿vale? Municipal es otro adjetivo. Por lo tanto, desde el nombre, sintagma adjetival y el núcleo municipal, el único que hay dentro de ese sintagma, pues es, ¿vale? ¿Qué Vale. tal? Bien. Sí, yo creo que más o menos, y además viene bien que lo que veamos así poco a poco hasta que lleguemos ya a lo que es el análisis en sí de la frase completa y demás, ¿no? Bueno, si queréis tener algo así más para practicar, bueno, pues tenéis el ejercicio voluntario, que digo, pues lo habéis hecho o tal, y dentro de este apartado de lengua, estamos unidad 2, ¿vale? El apartado de lengua en esa parte final, abajo del todo, donde están los archivos, tenéis este sintagmas para analizar y arriba sintagmas para analizar, solucionar. Entonces ahí tenéis más sintagmas aislados, ¿vale? Para que practiquéis, ¿no? Adjetival, preposicional, etcétera, ¿vale? Y podréis ahí, como digo, seguir practicando un poco más. En la prueba del lunes, pues habrá, pues, tres, puede ser, entre tres, cuatro, no sé, no creo que lleguemos a cuatro, tengo que comprobarlo, pero mínimo tres serán el número de síntomas que haya que analizar, porque, no, lo que decía, ¿no? No, en esas 2 horas hay que hacer los dos exámenes y que vayáis bien de tiempo, que no vayáis. ¿Vale? Vale. Javi, yo te quería preguntar, porque ayer estuve haciéndome los para estudiarlo y tal, y vi que Sí. una en el tema uno en lengua, en categorías de palabras que está subido en doc, no me dejaba abrirlo. Bueno, me Ah, sí. abría, pero no me salía nada. Me lo abría como en el doc, pero se me queda en blanco. Ajá, y bueno, vamos a verlo, ya que me planteas eso, porque vaya a ser que hay algo por ahí que no. Y luego, pero bueno, abajo tiene lo de repaso de categorías gramaticales, que no Sí. sé si será lo mismo, ese sí me dejaba. Bien, bien, vale. Ese es el que tienes que ver, el que es, digamos, Vale, como un cuadro solamente, porque el otro, ahora que estás comentando ese segundo, el otro, el que no te deja abrir, ese es como que un archivo con mucha más información, muy detallado, vale, ¿vale? Y eso siempre vale, se cuelga ahí, pues, por si alguien quiere echar, o sea, conocer, saber algo más, de repente le ayuda a entenderlo mejor. Pero el que hay que tener en cuenta es justo ese, el que sí que te deja abrir, que es el cuadro, ¿vale? Ese es vale, el que. Y fundamentalmente para, vista a lo que hemos estado haciendo hoy, es decir, para que no confunda un adjetivo y un sustantivo, o cuando veamos el adverbial, el adjetivo y el adverbio, básicamente esa es la idea del repaso de las categorías gramaticales, sí. vale. Ok. Bueno, vamos rápida, y como tenemos todavía unos minutitos, bueno, que nos metiéramos un poquito en inglés, ¿no? Eh, el último apartado dentro de lengua, es decir, dentro de la lengua del tema 2 aparte de esto de los sintagmas, es eso que he comentado de palabras patrimoniales, cultismo. Bueno, vamos a echarle un vistazo rápido a la teoría y es justo el primer apartado. Bueno, todo esto de palabras patrimoniales, cultismo, etcétera, se refiere a lo que dije al léxico. Léxico es el conjunto de palabras de una lengua. Bueno, el castellano, el español,
hay muchísimas palabras que proceden del latín, porque es el origen de nuestra lengua, ¿no? Esas palabras que proceden del latín son las palabras heredadas, palabras patrimoniales, cualquiera de los dos términos, aunque hay cierta diferencia, pero cualquiera de los dos términos nos vendría bien, ¿vale? Es decir, las palabras patrimoniales o palabras heredadas son aquellas que el castellano tomó del latín, que cuando el latín se transformó en español, pues se quedaron por aquí, ¿no? Eh, Como por ejemplo, pues aquí están palabras patrimoniales, pues cualquiera, un poco de las que tengamos, ¿no? Esas palabras que se quedaron del latín, que el castellano adaptó a esa nueva lengua que era, evolucionaron, cambiaron, es decir, no se quedan exactamente iguales que en latín, sino que a lo largo de los siglos, por el uso, por millones de razones que no nos interesan ahora mismo, cambiaron. Y al pasar de latín al castellano, al convertirse de palabras latinas a palabras en español, del español, cambiaron. Por ejemplo, ahí tenéis alterum, era la palabra en latín. Alterum la toma el castellano, se la queda, pero va cambiando por el uso, porque la gente la lee de una manera, etcétera, y da lo que hoy, la palabra que hoy utilizamos, que es otro. O igual con lupus. Lupus es la palabra original latina. Pues igual, el castellano se la queda, va cambiando, va evolucionando y da a lo que llamamos logo, nuestra palabra logo. Esas son las palabras patrimonio, que son las más utilizadas, ¿vale? Hay por ahí un porcentaje que, bueno, tampoco es simplemente ilustrativo, pero las palabras patrimoniales son las que en el día a día, en el español que utilizamos, la conversación que tenemos, etcétera, son las más usuales, es como la base, es la propia, la natural de nuestra lengua al proceder de ella. Hay ciertas de estas palabras patrimoniales que se tomaron del latín, que se quedaron en el español, pero que han evolucionado muy poco, que cambiaron muy poco respecto de su forma en latín. Eso es lo que se llaman los cultivos. Entonces comparamos la palabra en latín y la palabra en castellano y se parecen mucho, que prácticamente casi que no hay cambio. Por ejemplo, fructum en latín, en español dio fruto. Son muy parecidas, simplemente se cambia ahí como un par de letras, como quien dice. Eso es un cultismo. O uno más claro todavía, luctuosus, que da en castellano luctuoso, ¿no? Es decir, relacionado con la muerte, el luto, y sí que prácticamente es la misma, solo cambian las últimas letras. Bueno, pues a ese tipo de palabras le llamamos cultismos, porque se tomaron del latín, pero han cambiado muy poco al pasar al castellano. La evolución de esa palabra en castellano es muy poca, se ha quedado prácticamente igual. Y por último, también relacionado con estas palabras patrimoniales que vienen del latín, está lo que dice ahí dobletes lingüísticos, que son aquellas palabras que proceden del latín, pero que han dado en castellano dos palabras diferentes. Una que ha cambiado y ha evolucionado, como las palabras patrimoniales que hemos visto primero, y otra palabra que es un cultismo, otra palabra que casi que no ha evolucionado, que se ha quedado más o menos igual que el latín. ¿Vale? Por lo tanto, entonces ahí llamamos estas palabras latinas que dan lugar a dos diferentes en castellano, se llaman dobletes lingüísticos. Por ejemplo, está el adjetivo en latín strictum. Pues strictum evolucionó, por un lado, una palabra patrimonial que es estrecho, geográfico y también como cualidad, y dio también a un cultismo que es estricto, severo, ¿no? Como adjetivo. Pues esto es un doblete. La misma palabra en latín, strictum, ha dado una palabra patrimonial que ha evolucionado, que ha cambiado y que ahora es parte del castellano con ese cambio, y otra que es muy parecida, que ha cambiado muy poco o casi nada respecto de la original latina y es un cultismo. ¿Vale? Bueno, y cierro esto ya, que puede ser un poco rollo y no me extraña, con simplemente, bueno, pues que aparte de estos cultismos, de estas palabras patrimoniales, etcétera, como ya vimos en la unidad 1, por eso otra forma, digamos, otra manera de aumentar el léxico en español es a través de los procesos de formación de palabras, la derivación, la composición, o también utilizando, por otro lado, lo que llamamos préstamos léxicos. ¿Qué son los préstamos? Pues son palabras que se han tomado de otra lengua y que hemos o bien dejado igual o adaptado mínimamente al castellano, ¿vale?
Por ejemplo, en castellano tenemos muchos préstamos del árabe. Con todo el tiempo que ya sabéis que la presencia musulmana en España, que fueron como de unos 9 siglos por ahí, hay cantidad de palabras, de préstamos del árabe, ¿no? Que procede, arabismos, que se suele llamar, ¿no? Que proceden de ahí, ¿no? Pues, por ejemplo, el río que pasa por mi tierra, por Andalucía, el Guadalquivir, pues eso es un préstamo porque eso está formado a partir del árabe. Y como esas muchas, ¿no? Muchas palabras que empiecen por al, a l, son palabras de origen tomadas del árabe. Lo que pasa es que normalmente estos préstamos léxicos, cuando se explican y cuando se entienden y tal, uno lo asocia más a lenguas, digamos, más modernas, lenguas que tienen uso y además en uso cercano a nosotros. Por ejemplo, pues todas las palabras que hemos tomado del inglés, ¿no? Map, de la aplicación, ¿no? El surf, etcétera, ¿no? Del francés, que son los galicismos, del alemán, los germanismos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estos préstamos, insisto, se reconocen como tal porque esa palabra en el otro idioma se adapta, se deja exactamente igual. Ayer, por ejemplo, repasando un poco esto, comprobaba en el diccionario de la Real Academia la palabra catering, que es una palabra inglesa, inglesísima. Pues resulta que se reconoce tal cual, catering, es decir, terminado en ing, ¿no? Como ese servicio de comidas, etcétera. Bueno, pues eso sería claramente un préstamo, ¿vale? Se ha tomado, y un préstamo además que no ha cambiado, no ha evolucionado, ¿no? Tal cual. Bueno, por lo tanto, recordad, y aquí ya paramos, que el léxico, el grupo de palabras en castellano lo compone las palabras heredadas, patrimoniales, las que vienen del latín, los préstamos que se toman de otras lenguas y las palabras que la propia lengua forma con sus propios recursos. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se podría preguntar? ¿De qué manera podemos preguntar esto? Bueno, de una manera sencilla. Y es que depende, yo te doy una serie de palabras, oye, clasifícalas según sea su origen, ¿no? Evidentemente, si esa es la opción, pues serían palabras muy claras, muy evidentes de si vienen de un idioma, o proceden del latín, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí.